Filipenses, vamos a buscar el capítulo número 4, hermanos. Allí en la palabra de nuestro Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos a dar lectura y vamos a estar meditando en esta tarde en relación al tema o a la idea de el gozo en la vida del cristiano. ¿Cuántos de ustedes están con gozo? La Biblia dice que aunque tengamos problemas, angustias y tristezas, debemos de estar gozosos. Dice la Biblia, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Verdad que sí? Así que esa es la actitud que debemos de tener, hermanos, en el Señor. Todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Todos pasamos por situaciones difíciles, pero entendamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nunca pierda el gozo, porque el gozo traerá fortaleza a su vida. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea con todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí, amados hermanos. Mi Señor y Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que al meditar en tu palabra venga a ser de edificación a la vida de cada uno de nosotros. Señor, usa nuestra vida para hablar el consejo bíblico a tu iglesia. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres un Dios bueno, grande y poderoso. Usa nuestra vida, Señor, para el hablar tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermanos. Tenga su Biblia con usted ahí abierta. Probablemente vayamos a estar buscando algunas citas de la Biblia en esta hora. El gozo viene de una palabra griega, gera, que significa alegría. Esta palabra aparece alrededor de 62 veces en el Nuevo Testamento. Entendamos que el gozo, hermanos, es lo opuesto a la tristeza. El gozo es lo opuesto a la aflicción. El gozo es lo opuesto al lamento, al lloro, al temor, a la vergüenza. Amén. Así es que tenga gozo, no tenga temor, no tenga tristeza, no tenga aflicción, no tenga vergüenza, no llore. Gócese en el Señor, porque el Señor está con usted. Gocémonos porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Entendamos, hermanos, algunas verdades bíblicas con relación al gozo en la vida del cristiano. Primero quiero referirles que el gozo es inseparable de la persona del Espíritu Santo. O sea que el cristiano que tiene gozo es porque el Espíritu Santo está con él. Es porque el Espíritu Santo está con ella. Amén. Pablo le dice a los romanos en Romanos 14, 17, porque el reino de los cielos no es comida ni tampoco bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aleluya. Hermanos, cuando el cristiano vive demostrando el gozo del Señor en su persona, esa es una muestra clara
Es una muestra tangible de que si hay problemas, si hay enfermedad, si hay angustia, o si hay, no todo va bien, pero el gozo sigue estando en la vida del cristiano, esa es una prueba muy clara de que el Espíritu Santo está con esa persona. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Ahí aparece otra vez la persona del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? El gozo en la vida del cristiano lo da la persona del Espíritu Santo. Le dice a los tesalonicenses que ellos fueron imitadores del Señor. Ellos recibieron la palabra en medio de una gran prueba y de una gran tribulación. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por pruebas? Todos, hermanos. Hay cosas que nos angustian. Hay situaciones que nos agobian. Hay cosas que nos suceden que nos afligen. ¿Verdad que sí? Como mínimo nos bajan el ánimo. Pero a veces la prueba es tan dura, o la decepción es tan grande, o el problema es tan agudo que, hermanos, pues uno siente hasta deseos de llorar, ¿verdad? La desesperación, la angustia. Pero en esta hora la palabra del Señor nos dice que aunque el cristiano pase por situaciones desesperantes, angustiantes, el gozo que el Espíritu Santo da a la vida del cristiano debe de ser nuestra fuerza, nuestra columna, hermanos, nuestro sostenimiento para que nosotros podamos estar de pie. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que los discípulos estaban llenos de gozo. Así dice la Biblia. Hechos capítulo 13, verso 52, dice el pequeño versículo: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué sería que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Porque todo el mundo los recibía con mucho gozo, con mucha acogimiento. No, eran perseguidos, eran encarcelados, eran expulsados, eran azotados, hermanos, padecían cuanta cosa. Pero dice la palabra que ellos tenían una característica: estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Eso los mantenía de pie. Que no te tumbe el enemigo, que no te tumbe, hermanos, la prueba, la angustia. Abrázate del Señor y deja que la fortaleza del Espíritu Santo sea el sostenimiento y lo que te mantenga de pie en tu vida. Bendito el nombre del Señor. La persona del Espíritu Santo, hermanos, siendo real, palpable en la vida de nosotros los cristianos. Pero también encuentro yo en la Biblia que el gozo también nos relaciona como cristianos con el Señor Jesucristo. Así como nos relaciona con el Espíritu Santo, nos relaciona con el Señor Jesucristo. Por eso Jesús les dice a sus discípulos en Juan 15:11, les dice estas palabras: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Para que mi gozo esté en vosotros. El Señor revelándose en una forma maravillosa en la vida de sus discípulos y en la vida de nosotros los cristianos, hermanos. En una ocasión el Señor hizo una oración por sus discípulos
Y cuando el Señor hace esta oración a sus discípulos en Juan 17:13, dice que el Señor dijo estas palabras: Señor, ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aleluya. Hermano, hermana, iglesia, el Señor está con nosotros. No se sienta sola, no se sienta solo, no se sienta abandonado. El Señor está con usted. Si su familia no le comprende, si sus hermanos no le comprenden, si sus padres no le comprenden, si sus compañeros de trabajo no le comprenden, el Señor sí te comprende y te ama y está contigo. Él lo prometió y dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Entonces gócese, ponga su confianza en el Señor. Amén. El apóstol San Pablo hace una referencia muy breve a los filipenses en el capítulo 3, verso 1, en un texto muy conocido. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, en el poder de su fuerza. El Señor es nuestro gozo, hermano. Gócese en el Señor. Hermano, es que tengo tantas pruebas, pastor. Pastor, si usted supiera lo que estoy sufriendo, si usted entendiera lo que estoy viviendo, probablemente no lo entienda o no lo sepa, pero el Señor lo sabe, lo entiende, y el Señor te dice en esta hora: no temas, no te preocupes, que yo estoy contigo y tengo todo en control. Gózate en el Señor, en el nombre de Jesús. Pablo lo reitera una y otra vez. El pasaje que tomamos como base de Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y reitera: otra vez digo, regocijaos. Amén. Hermanos, no perdamos el gozo del Señor. No perdamos la confianza en Dios. No pierda, hermanos, su fe en el Señor. No claudique, no se detenga, no tenga miedo, no baje los brazos, no pierda la visión que Dios le dio cuando se entregó a Él. Siga adelante en el nombre del Señor, pero siga lleno de gozo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siga lleno de gozo. Amén. Gloria a Dios. Mire, si los niños se dicen amén, dígalo usted también. Nos ponen el ejemplo los pequeñitos. Sigamos llenos de gozo, hermanos. Mire, no hay nada más feo. ¿Cómo digo esto? Pero pues lo voy a decir así coloquial, a cómo va. Nomás aguante usted, capela. No hay nada más feo que un cristiano o una cristiana amargada. Cristianos amargados. No hay nada más feo, hermano. ¿Verdad que no? ¿No podemos estar amargados? El Señor es nuestra fortaleza. Si el enemigo, dice el libro del profeta Isaías: cuando el enemigo viniere contra mí como río, Jehová levantará bandera contra él. Aleluya, el Señor está con nosotros. Aunque venga una tempestad del diablo miserable en contra de ti, mi hermano y mi hermana, ten confianza y no pierdas el gozo, porque el Señor es fiel. Aleluya, y el Señor está contigo y no te abandona. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. El énfasis dado a los pasajes anteriores que hemos mencionado, el gozo con relación al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, esto nos indica que este gozo es diferente al que las personas que no son creyentes conocen.
Ese gozo es producto de los placeres mundanos y pecaminosos. Este gozo nuestro desciende del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Este gozo solamente lo podemos experimentar los redimidos de Jehová. Aleluya. Este gozo es dado por el Señor y nadie nos lo puede arrebatar. Bendito el nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Fíjese lo que dice Juan 16:22, hablando el Señor a sus discípulos. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, gocémonos en el Señor. Ponga su confianza en Dios. Que las cosas no van tan bien como usted quisiera, no pierda el gozo del Señor, porque cuando el cristiano tiene gozo a pesar de la prueba y a pesar de los problemas, eso es una muestra de fe. Y cuando el cristiano tiene fe, hermanos, esa es la plataforma o la base correcta y precisa para que Dios obre milagros. Dios no puede obrar milagros donde no hay fe. ¿Sabe usted eso? No perdamos nuestra fe. Tenga fe en el Señor. Tenga confianza en Dios. Dios tiene todo en control. Mire, Dios tiene en control el presente nuestro como el futuro. No tenga miedo, ¿qué va a suceder? La gente se altera, entra en histeria colectiva, ¿verdad? Ahorita hay artículos que no se encuentran, ¿verdad? Por la escasez a raíz de la pandemia. Y apenas se oye el rumor de que se va a escasear el alimento y el H-E-B, se quedan los anaqueles vacíos, hermanos. El agua se acaba. Hasta el papel de baño vuela, no sé. Porque la gente se apanica, se asusta. Pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestra dependencia en Dios. Dios tiene tu vida hoy, este día, en tus manos, en sus manos. Pero también Dios tiene tu vida mañana en sus manos. Aleluya, no te preocupes el día de mañana qué traerá o qué será de sí. Dios tiene tu vida en sus manos. Es por eso que nosotros confiamos y proyectamos en el Señor para el futuro, porque estamos en las manos de Dios. Si Dios nos presta vida y salud y el Señor todavía no viene, seguimos trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? Seguimos proyectando para seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Viene a mi mente un recuerdo de un pastor allá en la ciudad de Monterrey hace muchos años. Era yo joven, adolescente quizá, un chamaco, y mi padre, él coordinaba ayudas misioneras para hacer templos. Las iglesias americanas acá en Estados Unidos, en Atlanta, en Dallas, Los Ángeles, en Chicago, mega iglesias, tenían programas misioneros para Latinoamérica, y mi padre era el contacto ahí en el estado de Nuevo León cuando los misioneros tenían proyectos de levantar templos, y él acudían a mi papá. Lo que el hermano Arturo diga, a quién le ayudemos a hacer un templo, ahí vamos a ir a hacer un templo, decían los americanos. Y se hicieron muchos templos así. Nunca mi padre aprovechó para sí esa ayuda, siempre la canalizó al más necesitado, al ministro, al pastor más necesitado, a la colonia más necesitada. Y un día le canalizaron la ayuda para hacer un templo nuevo a un pastor llamado Eleuterio Ruiz. ¿Todavía es pastor allá en Monterrey?
De repente hasta nos va a estar viendo por Facebook. Y hablo esto porque es verdad. Y el hermano Eleuterio era un hombre de fe, un hombre sencillo, muy humilde, de oficio soldador, era soldador él. Hacía barandales, portones, protectores de ventanas. La soldaduría era su trabajo. Y él empezó a levantar una obra y tenía ya un grupito de gente, pero necesitaba un templo para meter la congregación. Y como era un hombre de mucha visión y mucha fe, los americanos fueron a hacer el templo. Y yo recuerdo que yo acompañaba a mi padre cuando estaban haciendo el templo. Y dio unos planos que le habían hecho un arquitecto y le dijo: miren, aquí quiero que hagan el templo, un templo no muy grande, pequeño, pero lo hacían desde nada, hermano, hasta bancas le dejaban ya a la congregación, los americanos, les ponían la luz, les hacían el techo, el templecito completo. Y él dijo: en este lote quiero el templo, pero él también había adquirido como 2 o 3 lotes al lado del lote donde iban a hacer el templo. Y les llamó mucho la atención al pastor de los misioneros, un americano grandote, gente muy distinguida, siervo de Dios muy reconocido acá en los Estados Unidos, porque le preguntó al hermano Eleuterio, al pastor, él andaba ahí ayudando también con la pala. Le dijo: y usted, en su inglés, en su español, y usted, hermano, ¿para qué quiere esos aquí? Dijo: es que aquí va a ser estacionamiento, pastor. Y la esposa le dice: ¿y para qué quiere estacionamiento si ningún hermano tiene carro? Y dice Eleuterio: pero van a tener. Y luego sacó un micrófono y dijo: miren, porque les hacían el púlpito y las bancas de madera, pero se las hacían. Y él sacó un micrófono y ya tenía su micrófono, su cable y su aparatito de bocina. Y le dijo al misionero y a mi padre, hermano Arturo: miren, ya tengo micrófono. Y le dice la esposa: ¿y para qué quieres micrófono si no hay luz? Pero va a haber. La falta dije: no, hombre, pues con esa ayuda idónea va a llegar bien lejos. Pero la confianza en el Señor es a donde voy. La dependencia en Dios. Y ahorita que estoy diciendo esto, esta semana, me estoy acordando que esta semana David y Victoria me mandaron una fotografía de la iglesita que están empezando a pastorear. Y me mandaron una foto donde instalaron una batería y un piano. Y me dijo en el texto con foto, en el mensaje de texto me dice: mira, papi, porque él así me ha dicho desde niño: mira, papi, ya tenemos batería y ya tenemos piano. Y yo salí igual que la esposa y le contesté: ¿y para qué quieres batería y piano si no tienes baterista ni pianista? Y me contesta: estamos orando, ayúdame a orar para que Dios mande un baterista y un pianista. Eso es fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios tiene el futuro tuyo en tus manos, en sus manos. Dios tiene el hoy en sus manos y el mañana en sus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Puede levantar su mano y decir gloria a Dios? Dios tiene nuestra vida en sus manos, hermanos. Gloria a Dios. Es por eso que si el Espíritu Santo está con nosotros, la persona de Jesucristo está con nosotros, debemos de entender de que nuestro gozo como cristianos, hermanos, debe de prevalecer a pesar de las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Santiago en Santiago 1, versículo 2 y versículo 3. Santiago 1, 2 y 3. Ahí va a aparecer en la pantalla. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Qué hermosa palabra. Usted está pasando por una prueba, tenga gozo. Usted está pasando, hermanos, por alguna tribulación,
tenga gozo en el Señor. Está pasando por tiempo de enfermedad, tenga gozo en el Señor. Porque esa prueba, dice la Biblia, esa prueba de vuestra fe produce paciencia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Al iniciar esta plática les refería el pasaje de 1 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué se refiere el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 6:10? Se refiere a que todo lo que necesitamos en nuestra vida, amados hermanos, es la presencia del Señor. Es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Amén. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos un toque del Señor. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la voz del Señor hablando a nuestra vida. Necesitamos escuchar la palabra de Dios en nuestros oídos y en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios traerá fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor. Uno de los pasajes más sobresalientes del Nuevo Testamento acerca del gozo cristiano que sucede a pesar de la tribulación es cuando los apóstoles, después de que fueron azotados y se les prohibió hablar en el nombre de Jesús, dice la Biblia que ellos salieron con gozo de la presencia del concilio por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Mire qué tremenda convicción de los apóstoles, hermanos. Amén. En lugar de desanimarse, en lugar de desalentarse, se motivaban. Los encarcelaban, los detenían, los azotaban de sus lugares de origen, los desterraban. Y esto, en lugar de desanimarlos, dice la palabra que esto les causaba gozo, porque era a raíz de padecer como cristianos la causa de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor. Así es que yo simplemente le digo de parte de Dios, a raíz de esta palabra, no se desaliente, no se desanime. Dios está con usted. No le dé lugar a la tristeza, no le dé lugar al llanto, no le dé lugar a la angustia, al lamento, al temor. No le dé lugar, hermanos, de más a la aflicción. Ponga su confianza en el Señor y diga, como nos dice la palabra de Dios: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Fortalézcase en el Señor. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor.